No se van a sentir mal si no entienden a leer una vez, es normal. Tienen que ver unas 5 o 10 veces, ¿no? Yo ya les dije, cuando era estudiante, miren, cuando era estudiante aprendía cosas complejas con más facilidad, ¿no? Ahora quiero aprender cosas un poco más complejas de las que sé y me cuesta mucho trabajo entender, ¿no? A medida que vas aprendiendo cosas más complejas, te cuestan más, ¿sí? Más, cada vez te das cuenta que sabes menos, ¿listo? Entonces procuren repasar, no se sientan mal al no entender, busquen. Pero como les dije a ChatGPT, incluso le pueden decir, explícame, como si mi profesor quisiera enseñarle variables instrumentales a mi hermanito de 5 años. Y les va a dar de una buena manera, ¿no? Pero ojo, cuidado con desfasarse también, ¿no? Por ejemplo, su amigo ha hecho un desfase, pero sin embargo ese desfase de alguna manera te ayuda, ¿no? Desfasarse demasiado nos va a salir otra cosa, ¿no? A ver, recordando un poquito, ¿ya? Solo vamos a hacer de 2 dimensiones, ¿listo? De 3 sería un punto, una recta que ya está saliendo aquí, no otra variable independiente más, ¿no? Solamente con 2, ¿ya? La premisa básica bajo la cual trabajamos, recuerden que es la esperanza de los errores dado X, ¿a qué va a ser igual? 0. ¿Qué quiere decir eso? Todos estos U's, ¿qué van a ser? 0. Si todos son ceros, ¿qué quiere decir? Los puntos están acá. Esa es la suposición principal bajo la cual trabajamos. ¿Listo? Si hay un problema de endogeneidad, cuando decimos, ¿no? Esto es equivalente a ¿qué? A la covarianza de X con U, que va a ser distinto de 0, ¿no? ¿Qué pasa si hay endogeneidad? Estás rompiendo la premisa principal de un modelo econométrico, ¿no? ¿Y esto qué consecuencias va a tener? Tus estimadores van a ser no consistentes, ¿no? No van a ser eficientes. Ineficientes. ¿Ya? Entonces hay que respetar las propiedades del estimador beta, ¿no? La endogeneidad, ¿dónde te está llevando? A romper la premisa más importante, ¿no? Cuando las variables están correlacionadas con el término de error. Eso implicaría, miren, que primero, estos puntos, ¿no es cierto?, se encuentran, pues estamos considerando que el valor esperado de término de error dado X es diferente de 0. Si es diferente de 0, ya no vamos a poder hacer nuestras pruebas para validar, por ejemplo, heteroscedasticidad, autocorrelación y normalidad, ¿no? No pueden estar correlacionadas las variables explicativas con el término de error, ¿ya? Entonces, llega a ser un problema, ¿no? ¿Qué nos decía, por el ejemplo, qué nos dice? Que el salario se puede explicar por quién, por la educación. Perfecto. Lo explicaremos a través de la educación, ¿no? Pero sabemos muy bien que no necesariamente la educación puede explicar el total del salario. Pueden existir otras variables más, y entre ellas, ¿a quién mencionan? A la habilidad, ¿no es cierto? Pero habilidad está en inglés, ¿no? Porque en español la habilidad Es con H. tiene H, ¿no? ¿Sí? Y tenemos a quien nos dice a los errores, ¿sí? Como yo ya reconocí a esta variable, que no la puedo medir, ¿no es cierto? Pues bueno, el libro intuye que no se puede medir, ¿no? Pero sin embargo la habilidad te dice que sí se puede medir a través de un test, etcétera, ¿no? Pero te dice qué pasaría si no.
¿Qué pasaría si yo no puedo medir la habilidad? Porque, ¿qué dice el libro? No siempre va a existir proxies. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? No siempre va a existir acá ¿qué nos dice el libro? Un test de IQ. No siempre va a existir eso. Entonces, una solución a este problema, ¿cuál sería? Variables instrumentales, ¿no? Hay que instrumentar acá, ¿sí? Y ese es otro problema también. Tampoco es sencillo encontrar instrumentos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esto se va a convertir en nuestro 1, ¿cierto? Y acá vamos a realizar lo siguiente. Vamos a encontrar un instrumento que puede explicar a esto. ¿Quién va a ser ese instrumento? Según el texto, el instrumento va a ser la educación del padre, ¿no? ¿Cumple ambas condiciones la educación del padre? Sí. Una es realizar una regresión acá, ¿no es cierto? Entre educación y... esto es más explicativo, ¿no? Ahí. La educación del padre puede explicar la educación de la dama en este caso, porque es una base de datos de mujeres trabajadoras. ¿Será? ¿Puede explicar? Sí, uno esperaría que a más educación del padre, la hija también tenga mayor educación, ¿no es cierto? Cumple la condición de relevancia siempre y cuando la probabilidad sea menor a 0.05, es decir, que sea estadísticamente significativo, ¿no? La otra condición, ¿cuál es? La que su compañera Zania verificó, ¿no es cierto? ¿Cuál es la otra condición? Condición de exclusión. ¿Qué nos dice eso? Que la covarianza entre Z, la variable instrumental, y U sea distinto o igual a 0. No, igual. No tiene que tener correlación, ¿no? Si es 0, no hay grado de correlación. ¿Cómo verifico eso? ¿Qué tengo que estimar? A U, ¿no es cierto? No tiene que existir relación entre Z y U. U, ¿dónde está modelada? En el término de error, ¿sí? Es decir, si yo estimo este modelo, posterior a eso, ¿qué puedo calcular? Sus residuos. Y puedo verificar entre Z y U, ¿no es cierto? Si hay o no hay relación. ¿Qué hemos determinado? ¿Qué hemos concluido? Que no había relación, porque su probabilidad de cuánto era? 0,15, por ahí era, ¿no es cierto? Es decir, miren, a ver, volviendo acá, a nuestros puntitos. ¿Qué quiere decir esto? Miren. ¿No es verdad? Si mis puntos no están enmarcados acá, ¿se debe a qué? A los errores. Alguien tiene que explicar estos errores, estas distancias, alguien me lo tiene que explicar. Entonces, ¿quién me lo va a poder explicar? Los errores, ¿no es cierto? Y esos errores, ¿qué involucran? Puede estar la habilidad, puede estar el hecho de que si tiene hijos o no tiene hijos, ¿se dan cuenta? Puede estar cualquier otra variable, ¿sí? Ahora, algo que tienen que recordar también, vamos a hablar de eso en la siguiente clase, el hecho de que nosotros vayamos a añadir más variables a nuestro modelo no implica que ese modelo esté mejor estimado, mejor especificado. Más variables no es sinónimo de mejor modelo, ¿no? Entonces, ¿en quién nos vamos a apoyar? Para la siguiente clase, investigar qué es el R cuadrado ajustado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre R cuadrado y R cuadrado ajustado, ¿no? ¿Sí? La mayoría confía más en el R cuadrado ajustado. ¿Por qué? Porque el R cuadrado penaliza al número de variables que estés tomando en cuenta. En cambio, el R cuadrado va a incrementar a medida que inserten más variables explicativas. En cambio, el R cuadrado ajustado va a penalizar ese incremento, ¿ya? Por lo tanto, siempre tiende a ser menor. ¿Listo? Ahora, vamos a su ejemplo de su compañero, ¿no? El compañero nos dice algo interesante, ¿no? Espero que no sea una experiencia. Es broma. De hecho, lo vi bueno, el video que vi toma el mismo ejemplo y lo entendí mejor que del libro. Exacto, se puede, todo se puede, ¿sí?
siempre y cuando les ayude. ¿Listo? A ver, su variable dependiente, creo que era él, ¿no es cierto? ¿Quién era? Usted, ¿no es cierto? Colocar como él, ¿no? Y estaba en función a qué nos dicen, dinero, ¿qué más? Ella. No, ella es la variable Dependiente. sí, y el dinero, y yo soy la que El dinero y él, ¿no es cierto? Este es un modelito, ¿sí? ¿Qué dice? Intuye, ¿no es cierto? La felicidad de ella está en función al dinero y en función a él, ¿no es verdad? Pero su compañero intuye y dice que no solamente está en función a esos dos, sino que está el famoso cuerno, ¿no? El amante, ¿cómo le dicen? El lover. Sí. El mecánico. El mecánico. Ya. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Hay una variable. En nuestro ejemplo, ¿quién sería el lover? Aquí. Educación del padre. No. La habilidad. habilidad innata del individuo, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto dónde lo vamos a introducir? Nos dice, en un nuevo término de error, es decir, vamos a tener U que va a ser igual a lover, ¿no es cierto? Más B, ¿no es verdad? ¿Qué nos dice acá? Entonces, como tiene un problema de omisión de variables, ¿qué va a hacer? Va a instrumentarse el mismo, ¿no? Él se va a explicar en función a un par de instrumentos. Bueno, a uno en realidad, ¿no? Que dice que es su amiga, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿se cumplirán las condiciones acá de relevancia y de exclusión? Instrumento, variable explicativa endógena, ¿no? Y al final, ¿qué va a terminar estimando? Esto de acá, ¿no? Que va a estar en función a quién? Al dinero, obviamente, y a él, pero él ya va a ser gordito, ya no va a ser cuerno. A ver, yo voy a No se saber. entiende. ya vas a ver, ¿no es cierto? Ahora, miren acá. ¿Quién, a ver, cumple las dos condiciones? ¿Quién es el instrumento para empezar? La amiga. La amiga. Cumple las condiciones de relevancia. La amiga tiene relación con él. Sí, ¿no es cierto? Por eso el ejemplo es interesante. Ahora nos preguntamos también, ¿la amiga tendrá relación con U? Dentro de U, recuerden quién está. El amante. Está el amante. No debería, debería. imagínense que tenga relación. Es un caso perdido, ¿no? Porque recuerden que la amiga, si tiene relación con U, además, ¿con quién tendrías relación? Con él. Entre amigas, ¿no es cierto? No le voy a decir, no te preocupes, en la noche ya le está llamando, te cuento. Como es amiga, date cuenta. He visto un disfraz de eso en Halloween, no sé si en video o en la página. Alguien disfrazado de amiga, date cuenta. Ya, a ver. Entonces se cumple, ¿no? Un ejemplo interesante, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Miren, a ver, vamos a ir de acá, ¿listo? Ahora miren, este él va a ser ¿qué? Un el gozito. ¿Qué contiene el gozito? ¿No es cierto? O sea, el varón, ¿no es cierto? Gozito, ya tiene información. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Su amiga le va a dar información. Por lo tanto, él ya va a tener conocimiento de qué o de qué depende la felicidad de ella. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema acá. Dentro de él ya está modelado ¿qué? Ya está modelada la información. ¿De quién? De su amigo. Es decir, de alguna manera estamos subsanando el problema de omisión de variables y correlación, ¿no es cierto?, que existe de X y U, el famoso problema de endogeneidad. Ahora, volvamos acá, miren, educación, ¿no es cierto?, del padre.
Si bien no podemos explicar la habilidad, hacemos de cuenta que no podemos, ¿sí? ¿Cómo puedo medir la habilidad del individuo? Complicado, ¿no? No puedo decir una binaria ya hábil, no hábil, hábil, no hábil. Ya, ¿qué vamos a hacer? Lo metemos al término de error, ¿no es cierto? Esto va a estar modelado dentro de U, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un instrumento, ¿no? Primero, antes de buscar el instrumento, aquí está fácil, solo hay una variable independiente, ¿no? Pero no siempre es así, los modelos van a tener múltiples variables independientes, o sea que un paso antes de esto sería escoger bien a quién vas a instrumentar, ¿no? La elección va a depender del contexto, ¿sí? O de cuán fácil o más sencillo sea, o a quién puedes instrumentar, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso también después, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Miren, buscamos un instrumento, ¿no? La educación del padre, que puede explicar la educación de la dama, en efecto, ¿sí? ¿No es cierto? Más educación del padre, esperaríamos que la educación de la dama también incremente, ¿no? Es decir, su papá, si ha tenido 5 años de educación después de bachillerato, digamos, ¿no? Su papá va a buscar que se capacite más, ¿no? Pero eso es una hipótesis. Hay que verificar. ¿Cómo lo verificamos? Por su probabilidad, ¿no es cierto? Si la probabilidad es menor a 0.05, ¿qué decimos? Se cumple. Cumplimos con la condición de relevancia, ¿no? Por lo tanto, entonces, esta educación ya no va a ser pues una educación observada, sino que va a tener información de quién, del instrumento. En este caso, esa educación se podría haber explicado por quién, por la educación del padre, del padre, ¿no es cierto? Esta educación se puede explicar por la educación del padre. Y eso va a estar modelado acá, ¿no es cierto? Y al igual que eso vamos a tener una ecuación de este tipo, ¿no? Esta nueva educación estimada, ¿no es cierto?, va a poder explicar de mejor manera al salario, ¿no? Y eso es una manera de poder subsanar la endogeneidad, ¿sí? Ahora aquí viene el detalle. Una pregunta interesante acá es ¿cuántos instrumentos puedes tomar en cuenta? ¿Más instrumentos implicarán un mejor modelo? No. Pero tampoco uno es mejor. Entonces tenemos que tener el número óptimo de instrumentos posibles que se pueda tomar en cuenta. ¿Para quién? Para poder subsanar el problema de endogeneidad, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿quién es más confiable y quién no? Obviamente el de variables instrumentales es más confiable. ¿Por qué? Porque va a buscar subsanar ese problema de omisión de variables. Ahora, a ver, ¿quién nos responde esto? En el libro, por variables instrumentales el rendimiento, si no me equivoco, es 6%, ¿no ven? De la educación. Pero por MCO, ¿cuánto es? ¿Cuánto es por MCO el rendimiento de la educación? Creo que es 10%, 10%, 11%, digamos, ¿no? Y 11 por variables instrumentales, ¿cuánto es? 5 o 6, como la mitad. 0,05. ¿Cómo explican eso? Instrumental, el último. ¿Cómo explicamos Ese es eso? el instrumental. ¿Cómo? El último. Hay una diferencia entre los rendimientos. Por MCO tienes 11%. Por variables instrumentales tienes la mitad. ¿Cómo explicamos esa diferencia? Ya sabemos quién es más confiable. Es variables instrumentales, pero ¿cómo lo explicamos? ¿En quién confiamos? En variables instrumentales, pero ¿por qué? Porque lleva procesos mejores que hacen que salgan mejor y Es el último. Puede ir por ahí, pero necesitamos explicarlo un poco mejor. ¿Saben? Uno primero es consistente que se reduzca el rendimiento de la educación. ¿Por qué? Porque miren, el de MCO puede ser, a ver, cuando nos muestran, nos pintan algo, pero no es, ¿cuál es la palabra correcta para explicar eso? MCO nos puede estar, si quieren, engañando.
puede estar sobredimensionando, sobreestimando, ¿no? Pero hay una palabrita para decir esto, ¿no? O sea, MSO te puede decir, no, tu educación, cada año de tu educación tiene un 11%, ¿no? Cuando en realidad es menos. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Para qué nos serviría esta información, no? Hagan de cuenta que estamos haciendo política pública, ¿no? ¿Qué utilidad le darían a esto? ¿Qué utilidad pública, no? Resulta que la educación, ¿no es cierto?, tiene un rendimiento del 11%, pues resulta que no era del 11 siquiera, era del 5%. ¿Por qué? Porque hemos visto, hemos notado que la educación del padre tiene mucho que ver para explicar, bueno, tiene mucho que ver al momento de explicar la educación del hijo. Entonces, ¿qué aplicación le podríamos dar en una política pública? En el momento de contratar. No, pública. Política pública me refiero a algo que vamos a implementar con un objetivo netamente social. ¿Sí? Hay que pensar, no se me ocurre una buena idea al momento, pero sería interesante, ¿no? Buscar una aplicabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor? Subsanar el problema de variables omitidas, ¿a través de qué? A través de instrumentos, ¿no? De hecho, si alguien fuera lo más cuerdo posible, y si es que hay la facilidad o la disponibilidad de información, todo debería estimarse a través de esto. Y el MSO estaría ahí como referencia, digamos, ¿no? Todo debería ser a través de variables instrumentales. ¿Ya? Entonces eso es lo que van a repasar. Tengo una pregunta, ingeniero. En el libro dice que si X no está correlacionado con el error, más bien es más viable utilizar el MCO que el B, porque Exacto. puede haber más bien, si usamos I, puede más bien la estimación que hagamos ser menos precisa. ¿Eso qué quiere decir? O sea, me está diciendo que X no está correlacionado con 1. Ajá, en ¿No es ese caso cierto? sí se puede usar el MCO. Exacto, en ese caso, ¿qué ocurriría aquí? Esto se estaría cumpliendo o no se estaría cumpliendo. Que U, los errores relacionados o dados X, las variables explicativas es igual a 0, se estaría cumpliendo. Entonces, por lo tanto, hay exogeneidad. Ahora, ahí viene otro tema también, es una buena pregunta. Es como cuando les dije, a ver, miren, hagan de cuenta, en la realidad van a ser 3 pruebas o 4. La primera, normalidad. Luego, heteroscedasticidad. Luego, una prueba de especificación y la prueba de autocorrelación. ¿A quién vamos a sacrificar, hemos dicho? A la autocorrelación. Si hay que sacrificarlo, ese es el primero que tiene que caer, ¿no es cierto? Tenemos que proteger nuestra normalidad a como dé lugar, ¿no? Entonces ahí viene un tema interesante, igual lo van a investigar, ¿sí? Diferencia entre exogeneidad débil y estricta, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre exogeneidad débil y estricta? ¿Sí? Débil y estricta. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la diferencia entre exogeneidad débil y estricta, ¿ya? No, van a ganar puntos. Necesito que lean a full. ¿Por qué? Porque en su examen voy a colocar selección múltiple, tal vez, ¿no? Unas 20 preguntas de selección múltiple. Porque va a valer un 30%, quién sabe. Y también vamos a trabajar en Stata, ¿no? Ambos. Hoy vamos a hacer el modelo, yo les voy a explicar cómo hacer. El modelo en Stata es bien sencillito, se van a dar cuenta, súper sencillo. ¿Ya? Entonces, las preguntas que tienen que nacer acá son lo siguiente. Hay que verificar el problema de endogeneidad, ¿no? Hay modelos, a ver, que necesariamente van a ser exógenos. A ver, un modelo que es exógeno, ¿cuál sería? Es decir, donde no se sufra mucho por variables omitidas. Más que todo tendría que ser de origen experimental, no necesariamente
no experimentales. ¿Cuál es la diferencia entre datos experimentales y no experimentales? Los experimentales provienen pues, de un experimento previo, ¿no? Como, no sé, a ver, mediremos algo, ¿no? Mediremos el tamaño de la mesa. Tengo un patrón para medir, ¿no? Una medida, ¿sabes? Mido, registro, ¿no? Pero los no experimentales son de carácter observacional, es decir, tengo que ver, ¿no es cierto? Encuestar o ver, ¿no es cierto? No hay un experimento previo, por lo tanto, todos los modelos que planteamos son empíricos, ¿sí? O miren acá, no hay dimensiones que se cumplen, ¿no? En física, ¿se acuerdan? Como a la derecha como a la izquierda de la ecuación, ambos tienen que tener las mismas dimensiones, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, ¿no? Aquí no, miren, en un lado estamos midiendo en qué, en dólares hora, y en el otro lado en años, en test de IQ, se dan cuenta, es diferente, son modelos netamente empíricos, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que analizar, ¿no? Un modelo bien respaldado, y por ejemplo este tipo de modelos se lo sigue utilizando hasta en la actualidad para hacer política económica, ¿no? Se lo sigue utilizando, pero como verán, hacerlo de la manera correcta requiere leer harto. Por eso dicen, ¿no es cierto? No cualquiera puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no nos damos, o sea, no nos obligamos tal vez a leer, ¿no? Yo con lo que sé les diré, debe ser de variables instrumentales del total, yo debo saber un 30 a 40%. Si puedo leer más, puedo investigar más, pero la única manera de tener ese conocimiento, es decir, llegar, porque a un 100 no vas a llegar nunca, pero puedes aproximarte un buen 70, un buen 80, ¿no? Pero ¿cómo lo vas a lograr? Investigando. No hay otra manera. No lo van a lograr si no. ¿No es cierto? Yo recientemente vi, ¿no es cierto?, en un artículo, a ver, les voy a pasar, y es un artículo del MIT, ¿no? Una universidad de renombre, ¿no? Y justamente se enfocaba en esto, ¿no? Lo aplicaron, creo, al sector industrial, si no me equivoco, no me acuerdo bien, pero no lo he leído. El título sí recuerdo que decía ecuaciones simultáneas, ¿no? Que básicamente esta es una ecuación simultánea. ¿Qué quiere decir ecuación simultánea? A ver. Una ecuación simultánea quiere decir, ¿no es cierto? Para empezar es un sistema de ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Un sistema de ecuaciones. En donde nos dice, si bien Y puede ser explicado por X, X también puede ser explicado por Y, o por otras variables, por Z. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, les voy a pasar. Pues investigan, ¿cómo les digo? Es para investigar, es para leer. La primera barrera que tienen que pasar es en inglés. Hay muy buena información en inglés, solo que la lectura es la clave, ¿no? Tienen que leer, ¿sí? No es nomás, si no van a caer en esto, ¿no? Recientemente se ha hecho una estafa que hace tiempo yo caí, ¿no es cierto? Pero me di cuenta al tiempo, ¿no? Antes de jalar más gente. Conocen los esquemas piramidales, ¿no? Los negocios piramidales, que hoy en día están volviendo. Qué increíble, después de cuántos años. A ver, yo caí el 2015, ya casi son 10 años. Yo me di cuenta cuando, ¿no es cierto? Te dan, es clarito, ¿no? O sea, conoces el sistema de Herbalife, pero con otras frutas, digamos, ¿no? Con otros negocios, si quieres, ¿no? Y era lo mismo, tener códigos desreferenciados, ¿no? Y hoy está volviendo eso, ¿no? Con el famoso trading, ¿no? Está volviendo eso y si se dan cuenta, al terminar econometría nos vamos a dar cuenta que el comportamiento de las series de tiempo no necesariamente son pues de carácter netamente aleatorio. Básicamente. Entonces, miren, no necesariamente se van a dar cuenta que el comportamiento de las series, y vamos a ver lo ultimito, modelos Arch, ¿no es cierto?
que es netamente aleatorio. ¿Cómo puedes modelar lo aleatorio? Solo tienes algo a tu favor. ¿Saben qué es? El comportamiento cíclico. Lo que sube tiene que bajar. ¿No es cierto? Entonces, eso también vamos a estudiar y sería interesante, ¿no? Que ustedes, hoy en día es una buena alternativa, que puedan indagar. De hecho, yo mismo estoy capacitándome un poco. Recién me llamó mucho la atención porque, a diferencia de hace 10 años atrás, no se tenía contacto directo con los famosos brokers, ¿no es cierto? Hoy en día te puedes crear una cuenta sin mucho problema, ¿no? Solo que hay que tener cuidado con las regulaciones y demás, ¿no? Pero sería bueno, sería interesante, ¿no? De hecho, hay un señor que es Luis García, recientemente me contaron de él. Me hubiese gustado asistir a sus conferencias, eran gratuitas, boliviano, de hecho. Un boliviano que te iba a enseñar, ¿no? A crearte las cuentas, porque incluso hasta crearse cuentas es un problema en ese tipo de aplicaciones, ¿no? Que se dedican justamente al trading. Entonces, no se van a dejar engañar, cuidado, ¿no? Si alguien te dice código desreferenciado, piramidal, en su cabeza tiene que salir un triángulo. Peligro, peligro, ¿no? No van a caer. Yo he caído hace mucho tiempo atrás, he invertido, creo, en su tiempo eran $300, ¿no? En su tiempo, ¿no? Me dijeron, con $300 la haces así, ¿no? Me lo han pintado súper bien, ¿no? Hasta que me dicen, ¿y cuándo empiezo a ganar? Así, ¿no? Hasta donde yo sabía bueno, cómo funcionaba la bolsa de valores, después invertir, ¿no es cierto?, en un mercado y ver el rendimiento, en base al riesgo, etcétera, ¿no? ¿Cuándo empiezo a ganar? Ah, no, tienes que jalar gente. Les das tu código y lo de los Simpsons, ¿no? Este no es un esquema piramidal, es uno trapezoidal, que básicamente era lo mismo, ¿no? Si los relacionamos en este contexto, ¿no? Van a tener mucho cuidado, ¿no? Hay que estar siempre bien informado, ¿sí? Entonces, sí, vamos a ir analizando. Ahora, aquí viene otra pregunta también. ¿Cómo los relacionamos con series de tiempo? ¿Qué creen que ocurre? Porque esto es transversal, ¿no? Es de carácter transversal, pero con series de tiempo, ¿cómo sería? Metamos al PIB acá. Su variable, exportación. Listo. Ahora, ¿qué variable del PIB, medida por el lado del gasto, no la vamos a poder conseguir en Bolivia ni llorando? Porque sería ir directo a información real del gobierno y ellos nunca te lo van a dar, ¿no? En cambio, en Perú, vas a Perú, a su INE, todo está ahí, ¿no? En cambio, en Bolivia no hay nada. En el Banco Central igual, bien restringido. En Perú me di cuenta que son buenos, o sea, me animaría a decir que están por encima de los buenos, ¿no? Muy cerca tal vez, más cerca, muy buenos que a buenos, porque tienen bien organizadas su información a disposición. Aquí quieres hacer alguna tesis, toma, ¿no es cierto? Es más fácil estudiar a Perú que a Bolivia, que a nuestro propio país, ¿no? Y interesante, ¿no? Si en algún momento pueden tomar algún curso, porque hay varios de los peruanos, tómenlos, son buenos. Yo de hecho ahí conocí a un grupo de colegas peruanos también y ahí gané un trabajo, ¿no? Interesante. Era detección de fraude en entidades bancarias, ¿no? Justo me llamaron, así, ¿tienes tiempo? Así. Ya, pues, por las noches, así, nos reuníamos. Y es bonito, o sea, cómo la estadística te muestra, ¿no? Quién o quiénes están haciendo fraude o quiénes no cumplen con los requisitos mínimos o a quién se le otorga un crédito sin cumplir los estándares. Es bien interesante, ¿no? Es un poquito de Big Data que hay que analizar y aunque no lo crean, hemos hecho esto, ¿no? Un MSO que hacíamos el primer año, solo que más
objetivo, ¿no? Ya aplicando, pues es importante aplicar esto. ¿Y ahora dónde aplicamos esto? No voy a ir a preguntar educación, salario, ¿dónde lo podría aplicar, no? Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, con series de tiempo, a ver, ¿dónde lo aplicaría? A ver, ¿qué variable medida por el lado del gasto? ¿Dónde lo medimos? No, el gasto se puede medir. ¿Qué variable no lo vamos a encontrar? A ver, ¿quiénes son los componentes? El gasto. Gasto del gobierno. Gasto del gobierno, ¿no? Sí. Claro, Gasto público. se puede encontrar. Gasto público. Gasto público, se puede. Después, pues. Directamente se puede, no, indirectamente se puede. Directamente no. Después creo que entran impuestos. No, pero sí empieza con I, ¿no? Inversión. ¿No es cierto? Las inversiones, ¿dónde yo puedo, cómo puedo medir? Porque no hay información, solo hay formación bruta de capital fijo en el INE, ¿no? No hay inversiones como tal, o sea, sería bueno, como en Perú, ¿no? No sé si era Perú o Chile, te decía inversiones, apartado, separado ahí, público-privado, privado ya, por sectores, ¿no? Educación, ¿qué más tenemos? Seguridad, todo bien desglosado, ¿no? En cambio aquí vas y solo hay formación bruta de capital fijo, pero necesito de otro sector, ¿no? No me interesa. Entonces, a ver, se dan cuenta que en series de tiempo igual se pueden usar instrumentos, pero ¿quiénes serían los instrumentos acá? A ver. Series de tiempo. ¿PIB contra quién? Solamente contra exportaciones. Un modelito bien sencillo. Ahí está, si quieren, exportaciones netas, ¿no? Su tema de tesis. Ahí está. Ya. Por si alguien no encuentra un tema, vean, recuérdense de esto, pero pónganle un título fenomenal. ¿No es cierto? Si quieren, ciencia de datos aplicada, un modelo macroeconómico, no sé, no se me ocurre ahorita, no estoy inspirado, pero la cuestión es que coloquen un título en donde evalúe esto y apliquen modelos con regresiones no estacionarias, no sé. Yo veo mucho que se puede explotar hasta lo que estamos discutiendo ahora, volverlo en un tema de tesis, ¿no? Por ejemplo, en comercial sufren harto y sufren por su cuenta, no les gusta soltarse. No encuentran tema, ya, proyecto de inversión, dicen, ¿no? ¿Qué es un proyecto de inversión, amigos? O sea, hacer un proyecto desde su formulación hasta su evaluación es como hacer unas 5 tesis en un año. Mucho. Peor aún, quieren hacer de algo que desconocen por completo, de un sector que ni tienen la más mínima idea, pero han visto en un lugar que se puede hacer, ¿no? Mal, amigos. Si sus ideas no funcionan llegado el momento, hagan una tesis. Listo. Con una tesis, ¿qué tienes que hacer? Verificar una hipótesis, ¿no? A ver, ¿qué tendría que hacer acá en mi hipótesis? ¿Cuál sería? Impacto de las exportaciones netas sobre el Producto Interno Bruto, o sobre el crecimiento económico, si quieren, ¿no? Listo. Nada más. Aunque esa tesis debe existir, pueden crear una similar, ¿no? Pero simple, así, verifiquen, no se compliquen la vida. Peor si están ocupados, ¿no? Yo he escuchado en defensas, ¿no? Pero yo le digo, ¿por qué has escogido entonces este tema? Le digo, ¿no? No, es que trabajo, tengo que mantener a mis hermanitos, pero por la misma razón, ¿no? Hay que ser coherentes, ¿no? Pero conoces del sector, conoces del tema, no. Si hacen un proyecto de inversión, ustedes pueden hacerlo. De hecho, ustedes son los que
podrían evaluar un proyecto de inversión sin ningún problema, ¿no? Si hacen eso, ¿no es cierto? Primero, tengan conocimiento del tema. Uno, ¿a qué me refiero con que tengan conocimiento previo del sector o de lo que vayan a investigar? Uno, puede ser experiencia laboral. Otro, resulta que el papá, me voy a inventar algo, ¿no? El papá se dedica a hacer sombreros para caballeros, ¿no? Pero quiere indagar en un nuevo mercado que es zapatos para caballeros. Pero ahora quiere hacer zapatos de cholitos. Factible, realizable. ¿Se dan cuenta? Se puede, pues, hacer. Hagan de cuenta que ustedes no tienen ni la más mínima idea de zapatería, no van a optimizar nada. ¿Quién sabe? Van a comprar o van a presupuestar maquinaria que está a ver, ¿qué tal si ustedes van a presupuestar con sobreprecio? No van a saber. Hasta que investiguen, eso ya va a pasar tiempo y cualquier cosa se termina haciendo. ¿Ya? Si hacen proyectos de inversión, procuren tener conocimiento previo. Como les digo, hasta un negocio familiar se lo puede volver en un negocio ya con un nivel de capital alto, ¿no es cierto? Se puede, ¿sí? Recientemente, hoy vine con un estudiante, me dije, ¿qué le parece mi tema? Me dice, ¿no? Le cuento que mis papás se dedican a cosechar quinoa, me dice. Y mis papás solo mandan así la quinoa en bruto como materia prima a las empresas de acá, ¿no es cierto? Que hay varias aquí en La Paz y en el Alto. Lo que yo quiero es, o sea, que ya no lo mande como materia prima, sino aumentarle o añadirle valor agregado, ¿no? ¿Es factible? Sí, porque ellos viven de eso, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, eso, queridos amigos, ¿no? No se compliquen la vida, ¿no? Más bien vayan pensando en la competencia que van a, o que quieren tener en un futuro, ¿no? Desde ya nomás tienen que pensar dónde se van a ir, o qué es lo que van a hacer, ¿no? Eso es lo que tienen que pensar, ¿no? Si algún día les toca empezar de cajeros, quién sabe, su objetivo, ustedes no han estudiado para ser cajeros toda su vida, ¿no es cierto? Pueden empezar desde ahí, pero su objetivo siempre tiene que estar claro, ¿no? Pónganse, y varios casos son así, ¿no? Han empezado de cajeros y ahora están ¿cómo se llama? De gerente, operativo. Otro se ha dedicado, me acuerdo, un estudiante se dedicó a estudiar Derecho más y se ha vuelto un ingeniero abogado, ¿no? Por lo cual había sido interesante también, ¿no? Si pueden hacer eso, hagan eso, pero busquen su perfil desde ahora. Tampoco se limiten a buscar trabajo aquí solamente a nivel nacional, vayan más allá. Se conoce gente, hoy en día las fronteras ya se hacen más pequeñas. Como les digo, este trabajo que me hice por el diplomado, básicamente pagué mi diplomado con eso, ¿no? Porque al final del día yo hice el diplomado, ¿sí? En ingeniería de datos se llama, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho, no? Así nos quedamos a hacer una tarea mediante Zoom y de ahí me llamaron, ¿no? Ah, ¿tú sabes econometría? ¿No? Sí, normal. Listo, nos reunimos y ya. ¿Cuánto nos pagaron? Sinceramente he trabajado de cuántas horas, 2 horas por día, 2 semanas, serían 20 horas, ¿no? Por 20 horas, más, o sea, para mí aprender era lo mejor, ¿no? Pero me pagaron como 6.000 bolivianos, ¿no? Nada. O sea, en las noches, de las 20 horas hemos trabajado 10, ¿no? Porque algunas cosas con ChatGPT se le puede hacer al toque. Lo que no se puede hacer al toque es sacar las conclusiones, interpretar, ¿no es cierto? Yo no puedo sacar conclusiones ajenas a mi modelo, ¿no? O hacer que mi modelo hable por demás, ¿no es cierto? Yo no puedo inferir aquí que las mujeres que tienen más de 6 hijos tienen menos salario. No puedo hacer esa conclusión. ¿Por qué? Porque me van a pedir, entonces respaldo, ¿no es cierto? Se puede, busquen más allá de nuestras fronteras, traten de buscar trabajo y una limitante que les puede, o bueno, una ventaja que pueden generar desde ahora es el inglés, ¿no? Sí,
El inglés favorece mucho, 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 porque, a ver, recientemente un estudiante se fue solamente por su inglés, ni siquiera tenía buenas notas, pero sabía hablar inglés bien y han dicho, a ver, ¿a quién lo mandamos? Han medido sus capacidades al final del día, querían un buen representante, y dicho, que sabe inglés. El otro tenía buenas notas, pero no sabía inglés. Los datos es así, no hay un sinfín de casos que se pueden dar, ¿no? Ya, a ver, haremos esto en Startup y nos vamos. ¿Aprendemos? Sí, por favor.